La presidenta de la Sociedad de Arquitectos, Natalia Brenner, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto recibirte. Un gusto estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Quién piensa en las ciudades? ¿Quién tiene la última palabra en la instalación de una isla, un shopping, un edificio alto? Es una buena pregunta porque en los procesos de planificación y gestión del territorio, muchos hablamos los arquitectos, los urbanistas, pero siempre el centro tiene que estar en la gente, ¿no? Entonces, ahí hay muchos profesionales que tienen que dar sus opiniones, pero también la academia, también todo el sistema político y sobre todo sistemas de participación donde la propia gente participe y decida hacia qué ciudad queremos, hacia dónde avanzamos en cada uno de estos procesos de planificación. Está bien, pero la última palabra no la tiene la gente. Bueno, depende en los procesos, en los instrumentos de ordenamiento territorial. Si son departamentales, lo tiene la Junta Departamental, si son nacionales, las tendrá el Ejecutivo y el Legislativo. Pero bueno, a nosotros nos parece interesante poder charlar sobre estos temas. Sin duda que en estos días se ha demostrado que es de interés de todo el mundo, no solamente de los profesionales, los arquitectos, los urbanistas, sino que es un tema bien interesante. Desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que además representa a una cantidad de arquitectos a nivel nacional, que tiene más de 108 años, este año cumplimos 108 años de su creación, parte además de la Federación Panamericana de Arquitectos y de la Unión Internacional de Arquitectos, o sea, una trayectoria muy grande. Hemos participado siempre en este tipo de debates porque nos parece que es importante, nuestros propios socios nos demandan, bueno, ¿cuál es la opinión de los expertos en cada uno de los temas? Respecto a esta isla es de rechazo. ¿Por qué? Respecto a esta isla, ustedes vieron que hay un comunicado donde lo que nosotros planteamos frente a la información que teníamos, que nos enteramos por la prensa, una serie de interrogantes, una serie de temas que nos parecía importante cuestionar, ¿no? Por ejemplo, si era necesario generar suelo, ¿no? Suelo artificial, suelo urbano, en una ciudad que tiene suelo vacante, ¿no? ¿Por qué eso? Porque en realidad cuando hablamos, nosotros tenemos como tres categorías del suelo, ¿no? El rural, el urbano y el suburbano. El suelo urbano lo que necesita es infraestructuras y sobre todo para poder densificar, para la propuesta esta. El que viene con la plata no le interesa eso. ¿Y quiere hacer eso? Sí, está bien, pero a la ciudad sí le interesa, porque la ciudad ya invirtió en una cantidad de infraestructura, ¿no? De saneamiento, de calles, de alumbrado, de fibra óptica, de servicios, y bueno, y entonces las inversiones, de acuerdo a procesos de planificación, la idea es guiarlas hacia los lugares que generen una ciudad equilibrada y no una ciudad segregada, ¿no? Eso es parte. ¿Vos la ves equilibrada, Montevideo? Yo creo que si vemos en el mundo, Montevideo sin duda es una hermosa ciudad, con barrios, con identidades muy diferentes, pero que se van conectando entre sí, que todo se fluye, y sin duda me parece que hay otros elementos como la movilidad que generan parte de ese equilibrio, de esa integración que parece necesaria y que no solamente es un tema de Montevideo, sino que es parte de los principios rectores de la Ley de Ordenamiento Territorial, ¿no? Sí, yo veía que tenías ahí el librillo, ¿no? De Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Pero digo, ¿cómo conjugar en un país donde hace falta inversión? Y ahora ya estábamos viendo las cifras elevadas de percepción de la población en lo que tiene que ver con desempleo. ¿Cómo conjugar una posibilidad de inversión y que obviamente generación de fuentes de empleo, no solo en lo que es la construcción de esta isla de la fantasía que yo le he mencionado, y ese sentir urbanístico de cuidar, que es sostenible, que la tierra, la opinión de doña María, del arquitecto, no sé, del médico, del político, del edil departamental? Digo, ¿cómo conjugar eso? Porque realmente no es fácil, ¿no? Y tú decías que ustedes se enteraron por la prensa y que tenían pilas de dudas. Si esas dudas son desagotadas, ¿podría llegar a cambiar la visión? Yo creo que ahí hay, por un lado, un tema conceptual de estas interrogantes respecto a lo que es el esquema de ciudad. Por otro lado, hay equipos técnicos trabajando con los cuales nos reuniremos y que iremos viendo cada una de estas cosas, ¿no? Como les planteaba, un tema era decir por qué generar nuevo suelo urbano,
el otro tema que viene atado de eso es con algo tan denso, ¿de dónde sale esa población? ¿No? En un país que no crece su población, Montevideo tampoco. Pero eso importa, La construcción que se da, Sí, no importa. se para la construcción. A mí me llama la atención que no paran de construirse edificios en Montevideo, es uno atrás del otro. O sea que con la misma lógica que estás planteando, es la misma lógica plantearla ahí. O sea, ¿quién va a ir a vivir ahí? ¿Quién se va a instalar ahí? Pero dejemos, ¿por qué siempre nos adelantamos a lo que sería la responsabilidad del que ponga la mosca y el que venga? Igual está viniendo mucha gente al Uruguay. Pero a vivir. además eso, ¿no? Y además lo que me parece que puede ser un globo sonda esto, que es un poco lo que yo pienso, es tirar a ver qué pasa, a ver si funciona. Probablemente. ¿No? Pero dejémoslo que evolucione. ¿Por qué enseguida tenemos esa visión? O sea, tanto la cátedra como recién decía Dani, todos los opinólogos, que todos que opinamos, ¿no? Tenemos esa opinión de la trancada, ¿no? ¿Por qué lo dejan fluir? Y después que se caiga solo, se caen solas las inversiones. Cuando no tienen sustento, no hay rentabilidad, no hay retorno. Lo que pasa es que a veces se quedan a mitad de camino. Mirá lo que pasó en el San Rafael, mirá los pilotos de gas allá. O sea, de repente Bueno, hace un caminito. era una de las cositas Tiene tremendo impacto en nuestra Ese- agua, en nuestra vida, y de repente queda por la mitad. Sin duda, desde la Perdón, sociedad pero- de arquitectos es importante plantear estas interrogantes, estas dudas, porque después pueden pasar estas cosas, ¿no? Con el San Rafael también en ese momento planteamos el tema, me acuerdo que debatimos bastante sobre ello y hoy tenemos un edificio destruido, demolido, algo que era ícono de Punta del Este, que creo que había como una amplia mayoría que entendíamos que realmente, si bien no estaba declarado patrimonio nacional, pero hacía a la identidad, y hoy no tenemos ni asegurada la inversión y perdimos un edificio notable. Y ahí vamos al otro punto que me parece importante de todo el tema de la isla, que tiene que ver con los impactos, ¿no? Y con esto de lo irreversible. Entonces, Pero es que ni siquiera estaba hecho el estudio de impacto ambiental. sí. Bueno, en realidad yo creo que en la presentación de la iniciativa privada hay avances de esto que todavía nosotros no vimos, pero más allá de eso que después probablemente podamos acceder, pensemos en el ambiente, pensemos en cómo va a afectar siempre la construcción de una isla artificial de este tamaño, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la arena? ¿Qué pasa con todo ese ecosistema que hoy existe? ¿Y qué pasa con la movilidad? ¿No? De un lugar que yo llego a una isla, ¿no? En el Río de la Plata, por un único lugar, por una rambla que ya hoy está bastante demandada y genero en el agua un pico de tránsito necesario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hubiera algún tipo de problema en ese puente, ¿no? Y tengo toda esta gente. Entonces digo, hay muchas interrogantes que obviamente... En otros países pasa Sí, esto, sin ¿no? duda. Todo el tema de no las estamos, islas en el mundo, no estamos o sea, la descubriendo construcción de nada. islas en el mundo. Claro. Natalia, ¿puede haber un poco de esto? Perdón, estoy imaginándome ahora, de la visión artística y armónica que puede tener un arquitecto de decir, esto acá no pega o no tiene nada que ver con nada. ¿Puede haber algo de eso también en la opinión que tienen los Bueno, arquitectos? yo creo que ahí voy como al cuarto tema que potente, que tiene que ver con nuestra Rambla, ¿no? La Rambla sí es patrimonio nacional. La Rambla, la faja costera, el agua, las vistas que tenemos, la Rambla y todo el espacio de la costa, que es justamente el espacio público por excelencia y que tiene como un determinado paisaje, ¿no? Y justo además, en la zona donde está planteada la isla, no es una zona densa como podría ser Positos, es una zona de viviendas bajas, muy consolidadas, donde haya habido una inversión muy grande de parte de públicos y privados para esa consolidación. Y entonces, sin duda que eso es un punto a tener en cuenta. Lo que no solamente desde el punto de vista estético, Claro. sino desde el punto de vista del patrimonio y del derecho de cada uno de decir, bueno, yo tengo... Mi casa vale esto- tanto porque tiene esa vista también. Tenemos un tema de valor del suelo, que probablemente ahí sería bueno saber la opinión de los vecinos frentistas. Pero yo creo que más allá de eso, cuando nosotros recibimos gente del exterior, uno de los grandes valores es la Rambla, ¿no? Es la Rambla con sus vistas, con ese horizonte limpio, con algunas islas naturales y bueno, sin pensar que la ciudad, porque ojo, nosotros
desde la Sociedad de Arquitectos entendemos que es importante apostar a la inversión, a la mano de obra. Porque es trabajo para los al arquitectos trabajo, también, ¿no? al- O sea, seguramente hay arquitectos que están frustrados por la negativa de esto, ¿no? Sin duda que hay trabajo para los arquitectos, pero hay trabajo para muchísima Claro, gente. eso es lo que Entonces, quedó nosotros pendiente. eso no es desactivar eso, Claro. sino es pensar sí a las inversiones, pero dónde, cómo y de qué forma se puede articular. Porque yo creo que ahí tu Claro, lo que yo pregunta te tenía pregunté, que ver o sea, con eso. hablamos de Ese inversión y rol generación de fuentes necesario de trabajo, de ¿no? pensar desde lo público y lo privado y decir, bueno, capaz que no es acá, pero cómo se le busca la vuelta para que no perder inversiones, pero necesariamente tenemos que pensar, bueno, ¿dónde vivís? Yo vivo en la isla. Bueno, es al menos dudoso Todo para lo que todos planteas nosotros. suena muy lindo, ¿no? Porque cuando uno habla de cuidado del medio ambiente, digo, en un país donde tenemos ahora un ministerio, pero creo que hay muchísimo por hacer y no es lo que más me preocupa la isla. ¿Es un tema político? En el fondo, ¿esto es un tema político? Bueno, ahí es una... Tú sos arquitecta, pero es una un muy tema, buena pregunta. yo lo veo esto muy politizado. Desde ¿Es la un tema Sociedad de político? Arquitectos esto no tiene nada que ver con política. O sea, acá estamos hablando de un tema técnico, estamos hablando de una sociedad de arquitectas que está integrada por arquitectos, como les planteaba hoy, de todo el país, de todas las ideologías, con egresados de la Facultad del UDELAR, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Repúblicas, egresados de la Facultad de la Universidad de la ORT, con docentes de ambos activos, participando en el ámbito académico y en el ámbito de la sociedad de arquitectos. Entonces esto está muy lejos, desde nuestra opinión, de un tema político. Estamos hablando de temas mucho más técnicos, mucho más lo que tiene que ver con la ciudad, con los procedimientos, con la imagen y con el futuro, sobre todo, bueno, hace poquito, el sábado, me invitó el Ministerio de Ambiente a exponer sobre cómo se construyen ciudades sostenibles, ¿no? En la expo que hubo viernes, sábado y domingo, que estuvo súper interesante. Entonces, bueno, se trata de eso también, ¿no? El problema es esta isla en este lugar. O sea, si se propone como se planteó en algún momento por algún legislador pidiéndola para su departamento, ¿estudiarían el proyecto o esta isla tal cual está planteada no la aceptan en ningún otro lado? Desde la Sociedad de Arquitectos, el estudio que se realizó es para esta isla, en este lugar, con una rambla de Montevideo patrimonial, y se imaginan que apenas estamos estudiando eso, no se nos ocurre empezar a pensar si en Canelones, si en Colonia, si en Maldonado o cualquier otro lugar. El planteo lo hacemos, digo, en representación además de un colectivo que tiene sus comisiones asesoras de urbanismo, de ambiente, de arquitectura sustentable, de patrimonio, y una directiva, ¿no?, que integramos y que estudiamos como para poder definir, bueno, este es el comunicado que entendemos que corresponde a este momento, a esta situación y a esta propuesta. Ahora, digo, para redondear, a mí me preocupa que a veces igual haya cosas que se estanquen, ¿no? Tiempo atrás se quiso hacer la terminal de buquebús en la zona del dique Maguá, eso quedó... No, pero se está llamando a la licitación parece ahora. que de vuelta quedó trancado y ahí tenés un edificio hermoso, abandonado, todo tirado, nadie, o sea, todo bárbaro, no se hace, pero ahí queda eso ahí. Ahora vi que están haciendo construir 2 torres gigantescas en la zona de Capurro también, eso es Rambla también, y son importantes esas torres, Sí, ¿no? y vi ahora recién lo del entonces dique digo, Maguá. como que a veces uno dice, bueno, se achaca demasiado contra unas cosas, pero hay otras que quedan ahí, parece que también depende de la guita que haya en el medio, ¿no? Que es así. Las cosas se caen por sí solas. Sí, también Lo eso. de San Rafael se cayó porque no apareció la mosca, es un punto. O sea, Sí, pero ¿a qué costo? A un edificio Obvio, destruido. Sí, pero nadie asume la Patrimonio. responsabilidad de eso. ¿No? Nadie asume la Nada, responsabilidad. Entonces, hubiera sido irresponsable de parte nuestra no salir a decirlo en su momento. Ahora pasa lo mismo, decimos, bueno, sale esta idea de una isla, un punto muy singular. Bueno, nosotros salimos a plantear lo que entendemos desde la Sociedad de Arquitectos, son ciertos Punto de puntos vista y técnico, ciertas claro. interrogantes. Y nos parece bueno, además, que se arme este debate, que podamos charlar de forma respetuosa, de forma fraterna, porque crecemos todos y podemos como ir mejorando estos mismos diálogos sobre las ciudades que queremos. Saber qué queremos, exacto. Gracias por venir, ¿eh? No, Ha sido gracias a un gusto ustedes, recibirte. un gusto, un Que pasen placer. muy bien.